Hola chicos, buenos días. Estamos de San Viernes bendito, así que bueno, pues qué mejor manera de despedir la semana con una clase estupenda sobre estrategia en redes sociales y marketing y demás, ¿vale? Bueno, iniciamos la última unidad, tres clases que vamos a hacer. Esta es la primera, la segunda el próximo martes y la última el siguiente lunes, día 8, porque la edición del curso finaliza el día 9, ¿vale? Bueno, estoy bastante contento con este grupo, con cómo está desarrollándose, cómo estáis con las finalizaciones. Llevamos un porcentaje de finalizaciones bastante bueno. Y nada, vamos a ir comenzando esta última parte, ¿de acuerdo? Esta clase en concreto la he llamado la estrategia del plan editorial, lo veis ahí. Voy a ponerlo un poquito más grande. Y bueno, aquí el objetivo de elaborar y de tener esa estrategia de plan editorial, pues es pasar un poco del caos a la estrategia, mediante, bueno, pues la definición de audiencias, de contenidos y de planificación editorial. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a comenzar pues una parte fundamental del marketing digital aplicado al turismo, ¿de acuerdo? Que es precisamente esto, la estrategia de plan editorial. Y quiero arrancar con una idea muy sencilla, pero muy potente, ¿de acuerdo? Y es que publicar no es lo mismo que comunicar estratégicamente. En muchas pequeñas y medianas empresas turísticas, especialmente en Andalucía, ocurre algo muy habitual, ¿de acuerdo? Es decir, hay presencia en redes sociales. Hay publicaciones de vez en cuando, hay fotos bonitas, promociones, historias, incluso algún vídeo, pero no existe un criterio claro que ordene todo eso. Entonces, se publica cuando se puede, cuando alguien se acuerda, o cuando hay tiempo, o cuando surge una oferta. Y eso, aunque parezca que mantiene la actividad, en realidad lo que hace es que suele generar desorden, suele generar incoherencia y muy poquitos resultados. Bien, a eso es a lo que yo llamo el síndrome de la pantalla en blanco. ¿De acuerdo? Ese momento en que el equipo sabe que hay que publicar algo, pero no sabe exactamente qué, para quién, ni con qué finalidad. Y fijaros que ese bloqueo no ocurre porque falten ideas. ¿M? Ocurre porque precisamente falta estrategia. Por eso, en esta clase, pues vamos a trabajar una herramienta clave como es el plan editorial. ¿De acuerdo? El plan editorial, digamos que es la brújula que nos va a permitir pasar del caos a esa estrategia. Nos va a ayudar a decidir qué contenidos vamos a crear, a quién se los vamos a dirigir, cuándo los vamos a publicar, en qué formato y con qué objetivo. ¿Mm? Es decir, deja de ser una improvisación continua y se nos va a convertir en una hoja de ruta. Y esto en turismo es todavía más importante porque el contenido, dijimos en la clase anterior, que no solo informa, sino que también inspira, también acompaña, va a generar confianza, va a posicionar nuestra marca y en muchos casos, pues influye directamente en la decisión de compra. En otras palabras, el contenido turístico no es un adorno, ¿de acuerdo? Es una parte esencial de ese proceso comercial, ¿vale? Entonces, si queremos que una pyme turística andaluza destaque, pues no basta con estar presente. Hay que estar presente con sentido. Y ese sentido lo da la estrategia editorial, ¿vale? Bien. Eh, Cuando una empresa turística no tiene un plan editorial, pues el contenido suele responder más bien a impulsos, ¿de acuerdo? Y esto es mucho más común de lo que parece. Se publica pues porque hay una oferta puntual,
porque empieza una temporada, porque ha pasado algo bonito en el alojamiento o porque simplemente pues, hay que mover un poco el perfil. Entonces, a primera vista, pues puede parecer dinamismo, actividad o incluso frescura, pero en realidad casi siempre termina generando desorden, desgaste y muy poca eficacia. Entonces, el primer problema, por tanto, sería la inconsistencia. ¿Eh? Hoy publicamos sobre la playa, mañana sobre la gastronomía, pasado sobre habitaciones, luego sobre un evento, después sobre una promoción. Y aunque cada publicación por separado puede estar bien, el conjunto no va a construir una idea clara, de a qué se dedica esta gente al final. Entonces, el público ve piezas sueltas, pero no ve una estrategia, ¿vale? No entiende con precisión qué representa la marca, qué la hace distinta ni por qué debería recordarla. ¿Eh? Y eso en turismo, pues ya hemos visto que es muy importante, porque el viajero, pues no va a decidir por una sola publicación, decide por acumulación de señales. Observa, compara, vuelve a mirar, guarda, pregunta, y al final elige. Entonces, si lo que encuentra es una comunicación dispersa, sin hilo conductor, la marca va a perder fuerza. No porque esté haciendo cosas mal, sino porque no está haciendo una comunicación coherente. ¿De acuerdo? Pues este sería el primer problema, la inconsistencia. Tenemos un segundo problema, que sería la falta de diferenciación. Es decir, cuando una empresa turística comunica exactamente igual que todas las demás, pues entra en una especie de competencia invisible, donde todo se parece demasiado. Mismas fotos, mismos mensajes, mismos tipos de promociones, mismas frases de siempre. Y en ese escenario, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la empresa deja de competir, digamos, por valor y empieza a competir por atención. Y muchas veces, cuando no hay una propuesta clara de valor, la conversación, pues al final termina reduciéndose al precio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es uno de los grandes riesgos del turismo. Si todo se parece, el cliente deja de percibir matices. Y cuando deja de percibir matices, compara solo en función de lo más fácil, que es, pues, cuánto cuesta, qué incluye, cuál tiene mejor oferta y cuál parece más barato. Al final, esa es la composición del lugar que se hace el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, para una empresa turística, pues no debería resignarse, digamos, a competir solo por precio. ¿Vale? Deberíamos intentar competir por experiencia, por identidad, por utilidad, por confianza y por especialización. Y eso solo es posible si el contenido transmite una narrativa distinta. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el segundo problema, la falta de diferenciación. Pero vamos a tener también un tercer problema, que es que dependamos en exceso de la improvisación, ¿de acuerdo? Esa dependencia de la improvisación. Y este punto es especialmente importante, ¿sí? Porque improvisar de vez en cuando no es malo, claro que no. De hecho, en comunicación siempre debe existir pues algo de flexibilidad. El problema aparece cuando la improvisación se convierte en el sistema habitual de trabajo. ¿Eh? Entonces, es cuando el equipo empieza a vivir en modo reactivo. Hoy se publica lo que salga, mañana se hace un reel rápido, pasado se responde como se pueda y así sucesivamente, ¿vale? Y eso va a tener un coste muy alto. Primero, pues porque obliga al equipo a decidir cada día sobre la marcha, ¿vale? Segundo, porque reduce la calidad del contenido. Y tercero, porque genera fatiga operativa. Es decir, cansa mucho más trabajar sin dirección que trabajar con una hoja de ruta clara. Entonces, por eso os digo que el plan editorial no es un capricho, ni muchísimo menos, ni un documento administrativo más. No es una tabla para cumplir por cumplir. El plan editorial es una herramienta estratégica que va a ordenar el trabajo, que va a reducir la incertidumbre y que va a proteger el mensaje de marca. Por tanto,
su función no es decorar la planificación, sino darle pues un poco más de sentido. ¿De acuerdo? Es decir, podemos pensar en él, en el plan, pues como una especie de mapa, ¿vale? Y esa comparación es muy útil para explicarlo, para ver. Es decir, un mapa no camina por nosotros, ni muchísimo menos. No hace el trayecto, no toma las decisiones, ni va a sustituir al viajero, pero va a evitar que nos perdamos, nos va a orientar, nos muestra rutas posibles, nos ayuda a saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso mismo que hace el mapa es lo que va a hacernos el plan editorial, ¿de acuerdo? Es decir, no va a sustituir la creatividad, pero la va a orientar. No limita la comunicación, pero la va a enfocar, ¿de acuerdo? No elimina la flexibilidad, pero sí que es verdad que va a evitar caos. Y tampoco impone rigidez, pero sí va a dar una cierta estructura, ¿de acuerdo? Por eso esto es clave en turismo, ¿sí? Porque una misma empresa puede estar comunicando muchas cosas al mismo tiempo. Alojamiento, experiencias, entorno, consejos útiles, ofertas, identidad local, testimonios, sostenibilidad, equipo humano, actividades, eventos, y todo tiene sentido. El problema no es tener muchos contenidos posibles. El problema es no organizarlos, porque sin criterio todo se mezcla y va a perder fuerza. En cambio, con un plan editorial, pues cada contenido va a ocupar su lugar. Uno refuerza el producto, ¿de acuerdo? Otro aporta utilidad, otro humaniza la marca, otro va a acompañar la decisión de compra, otro va a reforzar la confianza y otro puede servir para vender en el momento oportuno. Entonces, esa es la verdadera función de la estrategia. Convertir el contenido en un sistema con lógica, con intención y con resultados. ¿De acuerdo? Bien, el plan editorial quiero definirlo con claridad. Y si no lo entendéis, por favor, me preparáis y lo volvemos a explicar las veces que sea necesario, pero esto es muy importante tenerlo claro. El plan editorial es el documento que organiza de forma previa los contenidos que una marca va a producir y publicar durante un periodo determinado. ¿Sí? Bien. ¿Qué debe incluir este plan editorial? Pues evidentemente los objetivos de la comunicación, pero también tenemos que definir las audiencias o el buyer persona. Hay que definir cuáles son nuestros pilares de contenido, los formatos también, los canales, un calendario de fechas, quiénes son los responsables y, en algunos casos, la relación con campañas o temporadas concretas. ¿Vale? Bueno, pero más allá de la definición técnica, me interesa que lo entendáis como una herramienta práctica para dejar de pensar en qué subo hoy, ¿vale? Y empezar a pensar en qué historia contamos a lo largo del tiempo, ¿vale? Este cambio de enfoque que os muestro aquí es fundamental. Es fundamental porque una marca turística no puede vivir de ocurrencias, ¿vale? Tiene que construir una narrativa reconocible. Y esa narrativa no surge sola. Perdón, se me ha quedado congelado. Bien, decía que este enfoque es fundamental. ¿Por qué? Pues porque una marca turística no puede vivir de ocurrencias. Tiene que construir una narrativa reconocible y esa narrativa no va a surgir sola. Esa narrativa hay que diseñar. ¿De acuerdo? Eh, en una pyme como las nuestras, del sector de turismo y en Andalucía, pues esa narrativa puede girar alrededor de distintos valores. Sí. Mm, Puede girar en torno a la autenticidad, puede girar en torno al descanso, a la experiencia local, a la exclusividad, a la sostenibilidad, a la familia, a la aventura, ¿sí? Cultura, bienestar, gastronomía o simplemente a la desconexión. ¿Vale? Pero sea cual sea el eje,
debemos mantenerlo con coherencia. Por ejemplo, imaginaros un hotel rural en la Sierra de Grazalema. Bueno, creo que no debería comunicar de la misma forma que un hotel en Málaga capital o que un resort familiar en Huelva, ¿vale? Cada uno va a necesitar un relato propio y el plan editorial va a ayudar a definir. Por eso la coherencia es muy importante, ¿de acuerdo? La coherencia es una de las grandes ventajas del plan editorial y quizá una de las más importantes. Fijaros que cuando una marca comunica, siempre con una lógica reconocible, el usuario empieza a entenderla mejor, ¿sí? Y cuando el usuario entiende mejor una marca, también confía más en ella. Entonces, en marketing turístico, esto es fundamental porque la confianza, ya habéis visto que no se construye con un solo impacto, sino con la repetición de señales claras, señales ordenadas y señales consistentes en el tiempo. Entonces, en este sector, la decisión de reservar un alojamiento, o contratar una actividad o elegir un destino, pues no suele depender de una sola publicación. El viajero no va a ver una oferta, una foto y ¡pum! Reserva inmediatamente. El viajero normalmente hace un proceso mucho más largo. Va a observar, va a comparar, va a contrastar, guarda contenido, pregunta, vuelve a mirar, revisa opiniones y solo después va a tomar una decisión. En ese proceso, la coherencia de marca pesa muchísimo, ¿vale? Es decir, cuando una empresa turística comunica siempre la misma idea central, ojo, la misma idea central, el usuario va a percibir estabilidad, ¿eh? Percibe que sabe quién es, qué ofrece y a qué tipo de cliente quiere dirigirse. Eso reduce la sensación de improvisación y aumenta también la sensación de profesionalidad. En cambio, cuando la marca cambia de tono, de estilo o de mensaje, pues cada pocos días el usuario al final puede pensar que no hay una estrategia clara detrás. Y si no hay estrategia clara, pues también puede aparecer desconfianza. Pensemos un ejemplo sencillo. Imaginemos una empresa turística que una semana publica contenido sobre lujo